Bien, ¿qué tal muchachos? En este caso vamos a realizar lo que es el laboratorio de metrología. Bien, vamos a realizar lo que es el tratamiento de datos, ¿ya? Vamos a comenzar con lo siguiente. En este caso, lo que nos pide su guía, ¿no es cierto? Como primer punto nos pide, a partir de la tabla 1 de la hoja de datos, determinar el intervalo de confianza del diámetro externo de la arandela a un nivel de confianza del 95%. Anotar el error absoluto del diámetro y calcular sus errores relativos y porcentuales, ¿no es cierto? Bien, entonces nosotros en el laboratorio hemos llenado la tablita 1 con midiendo, ¿no es cierto?, el diámetro externo de nuestra arandela con nuestro vernier, en la cual ya obtuvimos unos datos, ¿no es cierto? En este caso nos pedía medir lo que es el diámetro externo de la arandela, en la cual obtenemos los siguientes datos, ¿ya? Estos datos, por si acaso, ustedes tienen por grupos, entonces estos datitos van a variar para cada grupo, ¿ya? Entonces, en este caso, yo me estoy dando estos datos, 5,68, 5,65, 5,71, 5,63, 5,69, todo esto en centímetros. Entonces, esta va a ser la tablita con la cual yo voy a trabajar, ¿ya? Entonces, ¿qué me está pidiendo determinar? Primero me está pidiendo determinar el intervalo de confianza del diámetro. En este caso, el intervalo de confianza sabemos que lo podemos expresar como su valor promedio, ¿no es cierto? Valor medio, más o menos un error, ¿no es cierto? Un error absoluto. Entonces, lo que nos pide es hallar eso. Como se ve en la ecuacióncita de abajo, nos está pidiendo el intervalo de confianza del diámetro externo, que va a ser el valor promedio o medio, más o menos un error absoluto del diámetro, ¿no es cierto? Eso es lo que nos pide ayer. Entonces, comenzaremos un poquito con el tratamiento, ¿ya? Nuevamente tengo mi tablita y para hallar la media ya sabemos que va a ser la sumatoria de todos mis diámetros o de todos mis datos dividida entre el número de datos, ¿no es cierto? Que hemos tomado. Entonces, haciendo la sumatoria, ¿no es cierto?, de todos los datos dividido entre 5, porque son 5 datos que tengo, obtenemos el diámetro medio, ¿no es cierto?, que nos da 5,67 centímetros. Vamos a hallar lo que es la desviación estándar. En este caso, esta es la formulita para hallar nuestra desviación estándar, con lo cual podemos hallar directamente con la calculadora, ¿no es cierto?, como les había enseñado antes. O en este caso, para hacerlo un poquito con más procedimiento, por así decirles, vamos a realizar una tablita, ¿ya? Esta va a ser mi tablita, en el cual tengo el número de datos, el diámetro, ¿no es cierto?, individual menos el diámetro promedio en una columna, y en la otra columna va a ser la columna anterior elevado al cuadrado, ¿ya? Todo esto, ¿para qué? Esto lo podemos realizar en Excel, ¿no es cierto? Podemos realizar formulitas, entonces directamente ya nos va a salir los datos, ¿no es cierto? En este caso estoy haciendo esto para reemplazar directamente en la ecuación de desviación estándar, ¿ya? En la cual, en la primera columna, como se ve, en este caso tengo todos los datos, ¿no es cierto?, de mis diámetros. En la siguiente columna va a ser el diámetro primero, que va a ser 5,68, menos el diámetro promedio, que en este caso es 5,67, y me da ese valor, ¿no es cierto? La siguiente va a ser 5,65 menos 5,67. El siguiente, 5,71 menos 5,67. Y así vamos llenando nuestra columna, ¿no es cierto? La siguiente columna va a ser únicamente elevar al cuadrado, ¿ya? Y en el cual vamos a hacer una sumatoria de todos esos datos, que me da 0,0408. 0,00408, ¿no? Con lo cual puedo reemplazar directamente en mi formulita de división estándar y voy a obtener lo siguiente, ¿no es cierto? Tengo la sumatoria dividido entre el número de mediciones menos 1, que en este caso es 5, 5 menos 1, y todo eso en raíz cuadrada, ¿no es cierto? Con lo cual puedo hallar mi desviación estándar, 0,0319. Eso lo hemos hecho con un poquito más de procedimiento, ¿ya? Para que no esté tan vacío nuestro procedimiento, ¿ya? Pueden comprobarlo directamente con la calculadora, que les tiene que dar el mismo valor, ¿ya? Entonces ya tengo la desviación estándar que me va a ayudar a poder hallar el error absoluto, ¿ya? Continuamos, entonces vamos a hallar el error absoluto del diámetro, con lo cual nosotros conocemos que se halla de la siguiente forma, ¿no es cierto? Que va a ser la T de student, ¿no es cierto? Con el intervalo de confianza que nos da.
multiplicado por la desviación estándar dividido entre la raíz del número de mediciones, ¿no? Ahora, ¿cómo hallo la t-de-student? ¿No es cierto? Se halla de la tablita que ustedes tienen, con la cual ya también hemos aprendido a utilizar, ¿no es cierto? En este caso, la guía nos pide con un intervalo de confianza del 95%, ¿ya? Entonces, también aclarar que para intersectar, ¿no es cierto?, con nuestra tablita necesitamos lo que es el intervalo de confianza y B, ¿no es cierto? B se halla restando, ¿no es cierto?, el número de mediciones menos 1. Entonces, intersectando ya puedo hallar lo que es mi t-de-student, ¿no es cierto? Entonces, acá tengo la tablita en la cual estamos en la columna del intervalo de confianza del 95%, ¿no es cierto? Y también estamos en la fila, ¿no es cierto?, para n-1, que en este caso es 5 menos 1, ¿no es cierto?, que va a ser 4. Entonces, intersectando fila y columna, tengo el valor de t-de-student, que va a ser 2,776, ¿no es cierto? Entonces, como ya tengo el valor de t-de-student, tengo mi desviación estándar, lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿no es cierto?, para hallar el error absoluto. Reemplazando, obtengo lo siguiente. Obtengo un error absoluto del diámetro de 0,0396, ¿no es cierto? No olvidemos también sus unidades, que va a ser centímetros, ¿no? Entonces, finalmente puedo expresar ya lo que es el intervalo de confianza de mi diámetro externo de la arandela, que lo podemos expresar de la siguiente forma, que va a ser igual a 5,67, que es el valor medio, más menos el error, ¿no es cierto?, 0,04 centímetros. En este caso lo estoy expresando con dos decimales, como ya lo habíamos explicado en nuestra clase presencial, ¿no es cierto? Bien, también entonces tenemos que hallar lo que es el error relativo y el error relativo porcentual, ¿no es cierto? En ese caso, para hallar el error relativo, nosotros conocemos que va a ser igual al error absoluto dividido entre el valor promedio, ¿no es cierto? Entonces, como ya tengo esos datos, lo único que tengo que hacer es reemplazar y obtengo un valor relativo de 6,98 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? En este caso también nos está pidiendo hallar el error relativo porcentual y lo único que tengo que hacer es multiplicar el error relativo por el 100%. Y de esta forma puedo hallar lo que es mi error relativo porcentual. Entonces, de esta forma hemos acabado lo que es el punto 1 de nuestro tratamiento de datos, ¿ya? Haremos el punto 2, que me dice comprobar el cálculo de ND, que es el número de mediciones realizado en el punto 1 del procedimiento a partir de la tabla 2. Determinar el intervalo de confianza del diámetro externo de la arandela y su error porcentual a un nivel de confianza del 95%. En este caso, como les había explicado un poquito en el laboratorio, para hallar el número de mediciones tenemos que hacer lo siguiente, ¿ya? En este caso nos vamos a asignar un valor, un error porcentual asignado. Ya nos vamos a asignar un error porcentual. En este caso vamos a tomar un valor de 0,5%, ¿ya? Que va a ser el error relativo porcentual de sub 0, ¿ya? O expresado de otra forma como error relativo va a ser 0,005, ¿no es cierto? Entonces, con ese error relativo ya asignado, vamos a proceder a calcular el número de mediciones. En este caso, para calcular, ¿no es cierto?, el número de mediciones lo podemos realizar de esta forma, que va a ser igual a la t-de-student multiplicado por la desviación estándar dividido entre el error relativo multiplicado por el valor promedio, ¿no es cierto? Y todo eso elevado al cuadrado. Bien, entonces, pero si nos damos cuenta, con esta formulita podemos hallar el número de mediciones calculado. Ya, el número de mediciones calculado. Bien, pero en este caso tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si se dan cuenta, para el t-de-student que está en nuestra formulita, si nosotros queremos hallar este valor en la tablita, necesitamos el intervalo de confianza, ¿no es cierto? Que en este caso es del 95%. Pero también necesitamos el número de mediciones, ¿ya? Pero en este caso queremos calcular el número de mediciones. Entonces tenemos que hacer un estimado, ¿ya? O en este caso tenemos que hacer como un proceso de tanteo, ¿ya? En el cual vamos a tener lo siguiente. Me he hecho yo una tablita, ¿ya? Una tablita de esta forma. Que voy a tener primero el número de mediciones supuesto, ¿ya? Supuesto, en el cual tengo dos, ¿no es cierto? Dos
con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, si tengo 2 en mi tablita, ¿no es cierto? En mi tablita de TEDstudent, va a ser n-1, que en este caso n-1 es 2 menos 1 va a ser 1. Voy a tener entonces un TEDstudent de 12,706. Con ese valorcito me voy a mi formulita, porque yo ya también conozco lo que es mi desviación estándar y mi error relativo, y además del promedio, ¿no es cierto? Entonces, con ese valorcito con ese número de medición para el diámetro supuesto, obtengo que yo necesito 204, ¿no es cierto? En este caso, 205 mediciones, ¿ya? Lo cual es muy grande, ¿no es cierto? Entonces, para poder validar esto, mi columna de el número de mediciones supuesto tiene que acercarse lo más próximo a lo que es el número de mediciones calculado. Entonces voy probando, ¿no es cierto? He comenzado con el 2. Voy a suponer un número de mediciones igual a 3. Entonces, en mi tablita de TEDstudent voy a tener un valor de 4,03. ¿Ya? Por si acaso va a ser para B, ¿no es cierto? 3 menos 1. Entonces va a ser en la fila 2. ¿Ya? Con un intervalo del 95%. Entonces me da un valor de 4,303, lo reemplazo en mi formulita y con ese valorcito tengo un n calculado de 23,44. No se acerca, ¿no es cierto? Y voy probando. Con el 4 tengo 12,82, con el 5 tengo 9,76, con el 6 tengo 8,37, con el 7 tengo 7,58, con el 8 7,08. Entonces, en este caso, el valorcito que más se acerca es el 7, ¿no es cierto? Si yo tengo un número de medidas supuesto igual a 7 y reemplazando mi formulita tengo un número de medidas calculado igual a 7,58, se acerca, ¿no es cierto? Se acerca más que el 8, ¿ya? Porque el 8, fíjense, es 7, entonces creo que está más cercano al 7. Pero no puedo poner 7,58 mediciones, ¿no es cierto? No puedo medir 7,58 veces, entonces tiene que ser un número entero. Y siempre se redondea al número entero superior. En este caso voy a tener un número de mediciones igual a 8, ¿ya? Entonces en la tablita 2 yo debía haber medido 8 veces, ¿ya? 8 veces. Voy a medir 8 veces, en la cual voy a tener los siguientes datos, ¿ya? 5,68, 5,65, 5,69, 5,70, 5,63, 5,67 y 5,69. 5,68. En este caso tengo que hacer nuevamente el tratamiento de datos que hemos hecho antes, en el cual tengo que hallar el valor promedio, que va a cambiar porque ya son más datos. Entonces hago la sumatoria de todos los diámetros dividido entre la cantidad de mediciones, que en este caso es 8. Y obtengo un valor promedio de 5,67 centímetros, ¿no? Voy a hallar nuevamente la desviación estándar, que en este caso nuevamente me puede hacer mi tablita, ¿ya? Solo que en este caso ya va a haber más mediciones con más datos, ¿no es cierto? Entonces la misma tablita, como ya lo tenemos en Excel programado, únicamente es jalar, ¿no? Entonces todo va a salir automáticamente. Tengo también el valor promedio y tengo la sumatoria de mi tercera columna, ¿no es cierto? Entonces con eso puedo reemplazar en mi desviación estándar. Reemplazando voy a tener lo siguiente, que mi desviación estándar va a ser 0,00379 dividido entre 8 menos 1, ¿no es cierto? Porque ya son 8 mediciones y todo eso en raíz. Entonces voy a obtener un valor de 0,0233. Ya con este valorcito puedo hallar el error absoluto, ¿no es cierto? El error absoluto va a ser igual a lo siguiente, ¿cierto? Solo que en este caso también tengo que utilizar el TEDstudent. Como ya son 8 mediciones, me voy a ir a la columna de 8 menos 1, que en este caso va a ser 7, ¿no es cierto? Pero a la fila 7. Con ese valorcito puedo hallar el TEDstudent, que es 2,365. Reemplazo en mi error absoluto y voy a tener lo que es un valor de 0,0195. Y de esta forma puedo expresar lo que es el intervalo de confianza de mi diámetro, ¿no es cierto? Que va a ser 5,67 más menos 0,02 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma puedo hallar el intervalo de confianza. También puedo hallar lo que son los errores relativo y porcentual. Ya el error relativo, lo mismo, es el error absoluto dividido entre el promedio, ¿no es cierto? Y obtengo un valor de 3,44 por 10 a la menos 3.
Para hallar el error relativo porcentual, lo multiplico por el 100% y obtengo un valor de 0,34%. ¿Ya? De esta forma puedo hallar los errores relativos. Listo, eso era para el punto 2 de nuestro tratamiento de datos. Haremos el punto 3. ¿Qué me dice? A partir de la tabla 3, determine los intervalos de confianza para las dimensiones de la arandela a un nivel de confianza del 95%. Con los resultados, determinar el intervalo de confianza del volumen de la arandela a un nivel de confianza del 95%. En este caso ya nos está pidiendo lo que son todas las dimensiones, ¿no es cierto?, de nuestra arandela, en este caso diámetro exterior, diámetro interior y lo que es el espesor, ¿no es cierto? Entonces todos estos datitos ya lo hemos hallado, ¿eh? Ya lo hemos hallado en nuestro laboratorio y obtenemos lo siguiente, ¿ya? Por si acaso estos datos yo me estoy inventando. Bien, acá había un errorcito, en este caso los valores del espesor no lo había cambiado, ¿ya? En este caso tenemos lo siguiente, corrigiendo, ¿ya? Tenemos los valorcitos de el espesor. Y tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Tenemos el espesor 0,43, 0,42, 0,43, 0,41 y 0,42. Bien, en este caso lo que tenemos que hacer es lo mismo, hallar el intervalo de confianza individualmente, en este caso para el diámetro exterior, diámetro interior y para el espesor, ¿ya? Conocemos todos la fórmula para hallar los promedios, ¿no es cierto? Entonces va a ser la sumatoria entre el número de mediciones. En este caso yo tengo el valor promedio de mi diámetro exterior. Necesito hallar la desviación estándar. Ya les he dicho, pueden hallarlo directamente en la calculadora y para que tengan un poquito más de procedimiento, hacerlo una tablita como hemos hecho antes. ¿Ya? Entonces directamente yo lo hago y obtengo un valor de 0,0319. ¿Ya? Tengo también lo que es para el diámetro interior, también hallo su promedio y su desviación estándar, que me da en este caso el valor promedio de 2,34 y desviación estándar 0,0164. De la misma forma para el espesor, hallo su promedio 0,42 centímetros y su desviación estándar 0,0084. ¿Ya? Entonces he hallado lo que es individualmente para cada dimensión, ¿cierto? Entonces tengo que hallar el error absoluto individualmente también. En este caso, para el diámetro exterior, que en este caso también está una T de student y su desviación estándar que lo hemos hallado antes, ¿no es cierto? Entonces nuevamente me voy a mi tablita, tengo 5 mediciones, entonces para B, ¿no es cierto? Va a ser n-1, 5-1, 4 con un intervalo de confianza del 95%, que en este caso es 2,776, reemplazo, ¿no es cierto? Y obtengo un valor de error absoluto de 0,0396. Y puedo hallar el intervalo de confianza del diámetro exterior. Hago el mismo procedimiento para lo que es el diámetro interior y para el espesor. Entonces, para el diámetro interior tengo un intervalo de confianza de 2,34 más menos 0,02 centímetros, ¿no? Para el espesor lo mismo. Tengo el T de student, tengo mi desviación estándar y hallo el error absoluto, 0,0104. Entonces el intervalo de confianza del espesor va a ser 0,42 más menos 0,01, ¿no es cierto? También nos estaba pidiendo hallar el intervalo de confianza del volumen, ¿no es cierto? Entonces para el volumen voy a obtener lo siguiente. Primero necesito hallar la fórmula del volumen. En este caso para la arandela voy a tener lo siguiente. El volumen va a ser igual a pi cuartos multiplicado por el espesor multiplicado por diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, como ya tengo los valores promedios, los reemplazo en el volumen para hallar un volumen promedio, ¿no es cierto? Entonces, lo he hallado en el paso anterior y obtengo un volumen de 8,80 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Ahora, para poder hallar el error absoluto de mi volumen, tengo que hacer una propagación de errores, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a aplicar logaritmos a toda mi ecuación, ¿ya? Y obtengo lo siguiente. Voy a tener logaritmo neperiano del volumen, que va a ser igual a neperiano de pi cuartos, más neperiano del espesor, más el neperiano de diámetro exterior al cuadrado, menos diámetro interior al cuadrado, ¿no es cierto? Todo esto lo tengo que derivar. Derivando voy a obtener lo siguiente. Va a ser la derivada del volumen sobre el volumen, que va a ser igual a la derivada del espesor,
dividido sobre el espesor, ¿no es cierto? Neperiano de pi cuartos es igual a 0 porque es una constante, entonces derivada de una constante es 0, no lo tomo en cuenta, ¿no? Y para la derivada del neperiano del diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado, hacemos lo siguiente, ¿no es cierto? Va a ser una regla de la cadena, entonces va a ser 2 veces el diámetro multiplicado por el diferencial de diámetro exterior, menos 2 veces el diámetro interior multiplicado por el diferencial de diámetro interior. Todo esto dividido entre el diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado. ¿No es cierto? Lo que tengo que hacer es despejar el error, ¿no es cierto? O bueno, en este caso, todas las derivadas se convierten en errores, ¿no es cierto? Y voy a despejar lo que es el error absoluto de mi volumen, ya que tengo la fórmula ya despejada en lo que es el cuadrito verde, ¿ya? Tengo todos los datos porque anteriormente ya he hallado el error del diámetro exterior, diámetro interior y del espesor, además de sus valores promedios, ¿no es cierto? Entonces tengo todos los datos, he hallado también el volumen promedio, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿no es cierto? Reemplazando voy a tener lo siguiente. Ya tengo todos los datos reemplazando y tengo un error absoluto de 0,328. Entonces, como ya tengo el error absoluto, puedo expresar el intervalo de confianza de mi volumen, ¿no? Que finalmente el volumen va a ser igual a 8,80 más menos 0,33 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces ya tengo el intervalo de confianza de mi volumen. A su vez puedo hallar el error relativo, ¿no es cierto? Que no es nada más ni nada menos que el error absoluto multiplicado por el promedio y obtengo un valor de 0,0372. Y el error relativo, que lo único que tengo que hacer es el error relativo porcentual, que lo único que tengo que hacer es multiplicar por el 100%, ¿no es cierto? Entonces obtengo un valor de 3,72%. Es menor a 5, entonces está bien, ¿no es cierto? Listo, eso sería para el punto 3 de nuestro tratamiento de datos. Vamos a hacer el punto 4. ¿Qué me dice? Comprobar el cálculo de error relativo D sub 0, error relativo H sub 0, el número de mediciones del diámetro y el número de mediciones de la altura, realizado en el punto 4 del procedimiento. A partir de la tabla 5, determinar los intervalos de confianza del diámetro y la altura del cilindro a un nivel de confianza del 95%. Con los resultados, determinar el intervalo de confianza del volumen del cilindro y su error porcentual a un nivel de confianza del 95%. ¿No es cierto? En este caso, llenamos lo que es nuestra tablita 4 con lo que es el diámetro y la altura de un cilindro, ¿ya? Y obtenemos los siguientes datos. Muy bien. Con estos datos tengo que hallar lo que es el intervalo de confianza de lo que es el diámetro, lo que es la altura y comprobar, ¿no es cierto?, los errores relativos y calcular el número de mediciones para el diámetro y la altura. Bien, procedemos a calcular el valor promedio, que únicamente es la sumatoria, dividido entre el número de datos, que nos da un valor de 4,52 centímetros. Hallamos su intervalo de su desviación estándar. De la misma forma que hemos hecho anteriormente, que va a ser igual a 0,0192. Con estos datos puedo hallar lo que es el error absoluto, ¿no es cierto? No, nos falta lo que es para la altura. La alturita, de la misma forma, hallamos su valor promedio, 9,34 centímetros, y su desviación estándar, 0,0164. Ya tenemos para nuestros dos valores. Entonces, hallamos el intervalo de confianza individualmente, en este caso para el diámetro y para la altura. Hallamos el error absoluto de mi diámetro, con un valor de t de student de la siguiente forma, ¿no es cierto? Lo mismo, intersectamos. En este caso tengo 5 mediciones, 5 menos 1, 4, con un intervalo de confianza del 95%, que va a ser 2,776. Y puedo hallar lo que es el error absoluto de mi diámetro, que me da un valor de 0,0238. ¿Ya? Y para expresarlo, el intervalo de confianza, entonces, igual a 4,52 más menos 0,02 centímetros, ¿no? Hago lo mismo para lo que es mi alturita, ¿ya? El error de la altura, que va a ser igual a el t de student no va a cambiar, ya tengo lo que es mi desviación estándar y obtengo lo siguiente. Obtengo un error absoluto de 0,0204 y puedo hallar el intervalo de confianza de mi alturita, ¿no es cierto? 9,34 más menos 0,02 centímetros. Bien, puedo hallar el error relativo, ¿ya?
que únicamente es el error absoluto, dividido entre el promedio, en este caso individualmente. Para el diámetro exterior va a ser igual a 5,26 por 10 a la menos 3. Hay el error relativo porcentual, lo multiplico por el 100% y obtengo un valor de 0,53%. Hago lo mismo para mi altura. Yo obtengo un error relativo de 2,18 por 10 a la menos 3 y su error relativo porcentual multiplicado por el 100% va a ser igual a 0,22%, ¿no es cierto? Entonces ya tengo los errores relativos del diámetro y de mi alturita, ¿ya? Me estaba pidiendo hallar el número de mediciones, ¿no es cierto? Entonces nos asignamos un error porcentual, que en este caso voy a seguir tomando del 0,5%. En este caso va a ser el error relativo porcentual de sub 0, que lo podemos expresar también de esta forma, 0,05, que va a ser el mismo error porcentual asignado para las alturas, ¿ya? Entonces con esto hallo el número de mediciones, que en este caso vamos a comenzar por el diámetro, ¿ya? Hallamos el número de mediciones calculado del diámetro con la siguiente formulita, ¿no es cierto? Que lo habíamos visto anteriormente. Entonces, como hemos hecho antes, necesito hacerme una tablita, ¿ya? Porque el número de mediciones depende, o bueno, el TD-Student depende del número de mediciones. Entonces, tengo que hacer como un tanteo, ¿no es cierto? Una aproximación. Y me hago la tablita, ¿no es cierto? Con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? Con 2, n supuesto igual a 2, que intersectando, ¿cierto? En esta tablita de TD-Student voy a tener un 12,706. Con ese valorcito lo reemplazo en mi formulita y obtengo un valor de número de mediciones calculado de 116,52, que se aleja, ¿no es cierto? Entonces, para poder validar esto, ya les había dicho que tiene que coincidir o tiene que acercarse lo que es el valor de número de mediciones supuesto con el número de mediciones calculado. En este caso, ¿cuál se acerca más? Observando mi tablita, puedo decir que se acerca más el 5, ¿no es cierto? Porque fíjense, con un supuesto de 5 mediciones y reemplazando mi formulita, obtengo un calculado de 5,56. Como ya les había dicho, no puedo hacer 5,56 mediciones, entonces lo redondeo al entero superior. Y en este caso, para el diámetro, yo había necesitado 6 mediciones, ¿no? 6 mediciones. Hago lo mismo para lo que es la altura, ¿ya? La alturita. La misma formulita, solo que en este caso ya necesito para la altura, con su desviación estándar, su error relativo porcentual, bueno, su error relativo y su promedio, ¿no? En este caso vamos a optar, nos vamos a asignar también un 0,5% de error relativo. Nuevamente me hago mi tablita, ¿no es cierto? Reemplazando obtengo lo siguiente, ¿no? La tablita y vemos cuál número de medidas supuesto se acerca al número de medidas calculado, que en este caso, si yo me fijo, es el 3, ¿no? Es el 3 porque es 2,28. Entonces no puedo hacer 2,28 mediciones, ¿no? Tengo que hacer entonces 3 mediciones para la altura. Si se dan cuenta, varía, ¿no es cierto? Varía. Para el diámetro necesito 6 mediciones y para la altura 3 mediciones. Entonces, para llenar nuestra tablita 5, si no me equivoco, tengo que hacer 6 mediciones del diámetro y 3 mediciones de mi altura. Entonces, me voy a mi tablita 5 y hallo las 6 mediciones de mi diámetro y las 3 mediciones de mi altura. Y con estos datos, nuevamente hago el tratamiento, ¿no es cierto? Tengo que hallar lo que es el diámetro promedio, 4,52, su desviación estándar, 0,0172. Para la altura lo mismo, hay el promedio 9,35 y su desviación estándar que va a ser 0,0153. ¿Ya? Con estos valorcitos ya me puedo hallar los errores absolutos. Tienen que hacer lo mismo porque el número de mediciones varía. ¿Ya? Entonces en las formulitas va a variar eso. Me voy a lo que es el error absoluto para el diámetro. ¿Ya? Nuevamente tengo mi formulita, necesito la T de student y lo intersecto, que en este caso para B va a ser 6 menos 1, ¿no? Entonces va a ser la fila 5, con un intervalo de confianza del 95%, entonces va a ser 2,571. Reemplazando voy a tener lo siguiente, ¿no es cierto?
el error absoluto de mi diámetro va a ser lo siguiente: 2,571, que es el T-de-Student, multiplicado por la desviación estándar, que lo hallé anteriormente, 0,0172, 172 dividido entre la raíz de n, que en este caso es 6, y obtengo el siguiente error absoluto: 0,0181. ¿Ya? Voy a expresarlo el intervalo de confianza del diámetro, que va a ser igual a 4,52 más menos 0,02, ¿no es cierto? Redondeando. Hago lo mismo para mi altura. Para la altura es lo mismo. El error absoluto, T-de-Student, desviación estándar, dividido entre la raíz de n, ¿no es cierto? En este caso también acaba a cambiar porque n ya es 3, entonces 3 menos 1 va a ser 2, va a ser mi fila 2, ¿no es cierto? Entonces tengo un T-de-Student de 4,303. Reemplazo. El error absoluto entonces va a ser 4,303 multiplicado por 0,0153, que es la desviación estándar de la altura, dividido entre la raíz de n, que en este caso va a ser raíz de 3. Y obtengo el siguiente error, ¿no es cierto? 0,0380. Puedo expresar el intervalo de confianza de la altura, que va a ser 9,35 más menos 0,04 centímetros, ¿no? Listo, ya tengo lo que son mis errores absolutos. Pasamos a lo que son los errores relativos, que en este caso obtengo un error relativo para el diámetro de 4 por 10 a la menos 3. Hallo su error relativo porcentual, 0,40%. Lo mismo para mi altura, que va a ser igual a 4,06 por 10 a la menos 3, y su error relativo porcentual va a ser igual a 0,41%, ¿no? Listo. Esos van a ser mis errores relativos, ¿ya? Con el número de mediciones calculado. Bien, lo que me pedía también es hallar el intervalo de confianza del volumen. Entonces pasamos al volumen, que en este caso el volumen de un cilindro está definido como pi cuartos multiplicado por el diámetro al cuadrado multiplicado por la altura, ¿no? Como ya tengo los valores promedios del diámetro y de la altura, lo único que tengo que hacer es reemplazar, y de esta forma hallo mi volumen promedio, que en este caso es 150 centímetros cúbicos, ¿no? Para poder hallar el error tengo que hacer una propagación de errores. Ya, en este caso aplicamos logaritmos a toda nuestra ecuación y obtengo lo siguiente, ¿no? Neperiano del volumen va a ser igual al neperiano de pi cuartos más 2 veces neperiano del diámetro, ¿no es cierto? Por propiedades de exponentes y propiedades de logaritmos, más neperiano de la altura. Todo esto lo tengo que derivar. Derivando obtengo lo siguiente, que va a ser la derivada del volumen dividido entre el volumen promedio, que va a ser igual a 2 veces la derivada de mi diámetro, dividido entre el diámetro promedio, más la derivada de la altura, dividido entre la altura, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertir las derivadas en errores, ¿cierto? Y a su vez tengo que despejar el error absoluto de B del volumen. Y despejando tengo lo siguiente, ¿no? Entonces tengo ya los valores de error absoluto del diámetro y de mi altura, además de sus valores promedios, ¿no es cierto? Lo único que tengo que hacer es reemplazar datos, ¿no es cierto? Y obtengo un error del volumen que va a ser 1,97 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces puedo expresar lo que es el intervalo de confianza de mi volumen, que va a ser igual a ¿cuánto? 150 más menos 1,97 centímetros cúbicos, ¿no? Listo, ya está nuestro valor, o bueno, nuestro intervalo de confianza de nuestro volumen. Puedo hallar sus errores relativos y error relativo porcentual, ¿no es cierto? Que me da un valor de 0,0131. Y el error relativo porcentual lo tengo que multiplicar por el 100% y me da un valor de 1,31%, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma ya termino lo que es el punto 4 de mi tratamiento de datos. ¿Listo? Eso nomás es, muchachos. Entonces, eso tienen que hacerlo. Por si acaso, como ya les había adelantado, su informe es a mano, todos los cálculos a mano, ya todo el informe a mano en hojas anverso y reverso, ya en hojas anverso y reverso. Algo que me olvidaba mencionarles es que tienen que incluir también en su informe lo que son conclusiones, ¿ya? Las conclusiones responden a los objetivos, si es que hemos cumplido los objetivos, cómo los hemos cumplido, qué hemos hecho para cumplirlos,
¿no es cierto? Y si no hemos cumplido, entonces también decimos en las conclusiones, no hemos podido realizar, no hemos podido cumplir los objetivos que tenemos, ¿no es cierto? En este caso, no sé cuáles sean sus objetivos. Lo detallan también, ¿no? Pero ¿por qué también no hemos cumplido, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una razón. Entonces, eso, ya tiene que haber conclusiones de sus objetivos, ¿ya? Y a su vez tienen que incluirme también lo que es la bibliografía, ¿ya? Para la bibliografía tienen que detallarme los textos que han utilizado, ya sea la guía de laboratorio, tal vez han utilizado una página de internet, tal vez un libro, ¿no es cierto?, de cualquier autor para poder realizar, ¿no es cierto?, todos los cálculos, tal vez han investigado algo más de lo que es para el fundamento teórico. Entonces, de todo lo que han hallado, su bibliografía, ya sean libros o páginas de internet, ¿ya? Entonces, eso también incluyenmelo en su informe, ¿ya? Todo a mano, sin carátula, lo único que tienen que ver en su primera hoja es nombres, carrera, carnet de identidad y el nombre de la práctica, que en este caso va a ser laboratorio número 1, metrología, ¿no es cierto? Siempre numerado, ¿ya? Solicito todo a mano, hojas ambas y reverso, engrampado, y éxito sería, muchachos, ¿ya? Muchas gracias por esperarme. Entonces, espero que el videito les ayude para poder realizar su tratamiento de datos. ¿Ya? Nos vemos el miércoles.